La razón por la que he hecho este espacio es porque considero que todos deberíamos saber un poco de derecho. Yo sé que puede resultar un poco aburrido porque siempre dicen derecho y a lo mejor lo relacionamos con un tema un poco complejo, a lo mejor aburrido, pero precisamente la razón de este espacio es que lo podamos hacer más dinámico, más entendible, que quizás podamos interactuar y hacer un espacio en el que podamos platicar de algún caso que les sea de su interés. Todos los días hacemos actos jurídicos, todos los días. Si tú vas al súper y compras tu mandado, estás haciendo una transacción mercantil. Si abres una cuenta bancaria, si te pagan tu nómina en una cuenta bancaria, estás haciendo un contrato con un banco. Si trabajas, también te dan un contrato para que te puedan pagar un salario. Entonces considero que si podemos hablar de algunos tips y algunos puntos que les puedan ser de utilidad en estos procesos diarios jurídicos que hacemos, creo que podemos ser un poco más cuidadosos con las relaciones comerciales o con las relaciones jurídicas que tenemos con otros, con nuestros patrones, con nuestros semejantes, con nuestros, no sé, a lo mejor sacamos un préstamo y queremos pues saber, o sea, qué condiciones tenemos, o sea, qué desventajas tenemos, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son las ventajas que tenemos. Creo que todos estos temas pueden ser de interés general y que podemos platicar y comentar, y es por eso que nace el Leguleyo. Yo soy Paola Morales, tengo más de 12 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación. Soy especialista en el área mercantil y penal, pero eso no significa que no podamos hablar de otros temas de otras materias, que con gusto, claro que sí, lo vamos a explorar juntos. Muy bien, el día de hoy les voy a platicar acerca del pagaré. Dice, una de las preguntas que he visto más frecuentes es si podrá alguien demandarte por algún pagaré que no recuerdas que hayas firmado. En este caso les voy a explicar un poquito lo que es el pagaré. El pagaré es un documento que se utiliza por lo general para garantizar una deuda. Es decir, si tú algún día pides un préstamo o tú das un préstamo, la forma más sencilla de acreditar que hay esa relación comercial o que tú debes o que él te debe, por lo general o lo más común es utilizar el pagaré. El pagaré es un documento como es sencillo, lo puedes utilizar, lo puedes conseguir en la papelería, lo puedes hacer incluso tú mismo, siempre y cuando tenga pues algunos requisitos que se prevén en la ley que son fundamentales. Hay algunos aspectos que son fundamentales, o sea que sin ellos no existiría un pagaré, que los voy a explicar ahorita en un momentito más adelante, y hay otros que sí se pueden prescindir, pero que son importantes que conozcas porque este va a ser como si fuera tu contrato. Una de las características que tiene el pagaré es que la literalidad es un principio que está previsto en la ley para el pagaré, que quiere decir que siempre, o sea, lo que está en el pagaré es lo que se va a discutir, es la deuda. Ahí se va a plasmar la deuda. Entonces es muy importante que llenes todos los campos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo no lleno a lo mejor el número de la deuda, ¿no? Entonces yo quizás le puedo rellenar ahí que en lugar a lo mejor me prestaste 200 pesos y yo le puedo poner ahí que me prestaste 200,000. Entonces sí es como muy importante que todos estos requisitos los cubras para que no seas motivo de fraude, para que no haya ninguna malversión por ahí de lo que se está estipulando en un inicio. Ahora, por ejemplo, también tiene que estar firmado, o sea que tu firma esté ahí plasmada y pues obviamente todos los campos llenos. Bueno, el pagaré debe tener algunos requisitos que son esenciales, otros que no tanto, pero sí recomiendo que los conozcas todos. ¿Por qué? Y a lo mejor, ¿por qué elegí el tema del pagaré? Porque siento que es algo muy, muy, muy recurrente. En algún momento todas las personas hemos tenido la necesidad de adquirir a lo mejor una deuda, a lo mejor un préstamo. El pagaré no solo lo vas a encontrar de un amigo al que vas y le dices, oye, ¿me prestas dinero? Sí, claro, pero para pues, protegernos tú y yo, te doy un pagaré, ¿no? También me ha tocado, digo, y lo platico como experiencia personal, a lo mejor en alguna vez que he necesitado a lo mejor recurrir a alguna financiera. Las financieras, aparte de que te hacen un contrato, también insertan un pagaré dentro de ese contrato y tú firmas ambas cosas. Entonces es como muy importante que a lo mejor este tema, si bien es como algo muy conocido, sepas cómo funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque este documento hace, es la promesa de pago en una fecha determinada. Entonces también es muy importante que lo conozcas.
Inclusive lo puedes hacer de manera electrónica, lo puedes hacer tú mismo, como decíamos, lo puedes conseguir en la papelería. Lo importante es que tenga estos requisitos. Número 1, que tenga la mención de que es un pagaré. Como tal debe de venir la palabra pagaré, que identifique que el documento es un pagaré. La segunda, que es la naturaleza del pagaré. La promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Eso quiere decir que yo me comprometo a pagarle a fulanito, a fulanita o a la financiera o a quien sea la cantidad que yo me está prestando. En este caso, no sé, vamos a suponer 5,000 pesos. 3, el nombre de la persona a la que hay que hacer el pago, porque obviamente pues es un compromiso de la persona que da el dinero como de la persona que lo tiene que regresar. Entonces debe de ir el nombre de la persona a quien vamos a hacer el pago. Número 4, la época y el lugar de pago. La época significa la fecha en la que se suscribe el pagaré para efecto de que nosotros sepamos cuándo inició la deuda, y el lugar de pago. ¿Por qué? Porque si no hay un lugar en donde yo pueda pagar, pues ¿a dónde voy a pagar? O sea, se queda como una laguna. La ley sí prevé ciertos casos en los que, por ejemplo, no se pone el lugar de pago, se entiende que a lo mejor es el domicilio del deudor y se puede, ahí suple ciertas carencias del pagaré, pero sí es importante que mejor lo definan. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la certidumbre de que tú lo puedes pagar en tal lugar, a tal persona, por tal cantidad y en tal lugar. Entonces creo que es lo mejor. Y número 5, la fecha y lugar en el que se suscribe el documento. Esto no es tan importante para que tenga validez, pero sí es importante que lo lleve, porque esto nos va a, en determinado caso, indicar más o menos la competencia de un juzgado en caso de que ustedes decidan hacerlo valer en los juzgados, que espero que no lleguen a ese punto si ustedes prestaron el dinero. Pero para saber en dónde o qué juez es competente para conocer de esta deuda que a lo mejor no se ha pagado. Entonces por eso es importante, pero sí se puede prescindir de ello. Y por último, que es lo más importante, pues la firma del suscriptor. Yo aquí les quiero platicar alguna experiencia que tuve. Ahorita les voy a explicar un poco más del pagaré. Nos tocó un caso en el que un chico alegaba, porque obviamente todo en un juicio siempre se tiene que probar, por eso es importante que conozcan esto antes de llegar a un juicio. O sea, la idea de este espacio es que ustedes no lleguen a juicio, o sea, que ustedes tengan el conocimiento previo para hacer todos estos actos jurídicos sin necesidad de recurrir a un juzgado, porque eso quiere decir que ya están metidos en algún problema o alguna disputa con la parte, ya sea que ustedes prestaron o que les deben. Digamos que esto nos va a ayudar a que no lleguemos a ese punto. Pero en algún momento nos tocó un chico que alegaba que se metió a trabajar en algún lugar y lo hicieron firmar una hoja en blanco. Entonces, posteriormente a nosotros nos llega una demanda donde le están exigiendo a esa persona, no recuerdo la cantidad, creo que eran 600,000 pesos, una cosa así, que porque él había firmado un pagaré, estaba la firma de él, pero él alegaba que él había firmado en blanco, una hoja. Entonces, eso es muy, muy importante, porque por más que él a lo mejor quisiera acreditar que él firmó en blanco, que la firma, que no es suya, no sé, pues al final del día un perito pues va a saber que sí es su firma, porque él estampó esa firma. Pero la cuestión es que al momento de llenar una hoja con todos estos requisitos que les estoy platicando, es decir, yo me comprometo, yo pagaré de manera incondicional a determinada persona, en el plazo no sé, de aquí a diciembre del 2025, la cantidad de 600,000 pesos, con eso es suficiente, con el que abre tu firma, para que ese pagaré sea válido. Y les voy a contar algo. El pagaré tiene una peculiaridad que la ley prevé, es decir, no necesitas comprobar nada más que lo que está aquí. Para tú poder desvirtuar este pagaré, tendrías que, de verdad, que sea una cuestión súper extraordinaria, es decir, que no sea tu firma, que acredites que tú no lo firmaste, o sea, necesitarías armar un verdadero cóctel de pruebas para que sean muy eficientes para probar que esto no es real. Entonces, por eso sí es muy importante hablar de este tema, que lo conozcan, que lo sepan, y pues que no lleguen a tribunales. O sea, que ustedes sepan que pues obviamente ser responsables, y todos hemos tenido la necesidad de adquirir alguna deuda, pero sí es muy importante saber que es bueno llenar todos los campos y que no seas víctima de fraude. Ahora, también es muy importante que sepas, si tú no llegas a pagar
en la fecha o en el plazo que se estipuló. También tiene una peculiaridad muy, muy importante que también se las voy a comentar. A diferencia de un contrato, cuando tú vas a juicio, tú primero dices el derecho, que quiere decir que primero se presenta la demanda, se contesta, se desahogan pruebas, se llega hasta el final, se dicta sentencia y entonces sí, si tú sales condenado, pues entonces ya se te ejecuta una sentencia, se te pueden embargar bienes, no sé, se puede garantizar la deuda de muchas formas. Pero lo más importante de firmar un pagaré es que como es una prueba, nosotros le llamamos prueba preconstituida. ¿Qué quiere decir? Que esto es tu prueba de que existe la deuda, de que esto es lo que hay. Entonces, ahí sí, si llegaran a demandarte por un pagaré, lo primero que va a hacer una vez que se haya admitido la demanda es irte a embargar. Y eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el pagaré tiene la peculiaridad de que te embargan primero para garantizar la deuda hasta que termine el juicio. Entonces, eso es algo como muy importante. Por eso este tema lo elegí como primer tema de contacto, porque creo que es algo que nos ha pasado a todos y creo que es un tema que es de suma relevancia, que podemos retomar y que podemos platicar. Otro tema muy importante es el tema de los intereses, porque ese tema es algo que vamos a platicar ahorita en un momento, pero primero les voy a leer más o menos cómo es la estructura de un pagaré. Ya se los mencioné, pero voy a enfocar aquí a cámara para que ustedes puedan ver. Este es un pagaré que conseguí en la papelería, pero es muy ilustrativo y creo que nos puede servir bastante. Lo voy a mostrar aquí a la cámara, ¿sí? Y se los voy a leer nada más para efectos de que ustedes entiendan más o menos lo que hay que llenar. Dice lugar y fecha de expedición. Vamos a ponerle en San Luis Potosí, que es la ciudad en donde yo resido. Hoy es 28 de marzo del 2025. Debemos, en este caso, como sería yo, vamos a ponerme a mí de ejemplo, debo y pagaré incondicionalmente por este pagaré. Si se fijan, aquí dice la promesa incondicional de pago, la mención de ser pagaré, la fecha del lugar de expedición, a la orden de, es la persona a la que yo le debo, vamos a suponer que le debo a Juan, por la cantidad de, 10,000 pesos. Y en San Luis Potosí, y la fecha de pago, yo quedé de pagarle en el mes de abril, el 1 de abril del 2026, por ejemplo. Y luego dice, valor recibido a mi entera satisfacción, que esto quiere decir que esto garantiza que él me está entregando el dinero que yo le pedí prestado. Y este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al. Por lo general, los pagarés que se hacen entre préstamos entre particulares se hacen únicamente uno. Pero a lo mejor vamos a suponer que lo hicimos en una financiera. Y a lo mejor la financiera me dice, órale, yo te hago los 10,000 pesos que me lo pagues en 10 meses, por ejemplo. Entonces me vas a pagar 1,000 pesos. Pero esos 1,000 pesos van a vencer cada mes. Entonces a lo mejor me va a dar 10 pagarés por esas cantidades para poder hacer efectivo cada pagaré por cada mes, ¿no? Entonces por eso habla de esto de los pagarés seriados. Y pues obviamente habla del interés. El interés es algo muy importante porque si el pagaré no es llenado en ese rubro, la ley prevé una suplencia que es que siempre se va a pagar el interés legal. El interés legal es el 6% del monto total de la deuda. Aquí es muy importante este tema y se me hace algo muy relevante, muy interesante que creo que deben de conocer. El juzgador, cuando le presentan un pagaré, ya para cobrarlo y para, pues sí, ya para ejecutar al deudor, al que no ha pagado, tiene que atender a la literalidad de lo que, les repito, de lo que dice aquí. Pero hay casos en los que, por ejemplo, hay personas que ya se dedican a estas transacciones y a lo mejor le ponen, me debes de pagar el 30% de intereses del pagaré. Entonces, pues dices, híjole, pues es que el 30% es casi más de lo que le pedí, o sea, es muchísimo dinero de puros intereses. Entonces, ¿qué hace el juzgador? El juzgador siempre va a velar porque no haya usura. ¿Qué quiere decir la usura? Que no se pasen de listos con los intereses, en pocas palabras. Entonces, el juzgador siempre va a ver la manera de compararlo con las tasas bancarias. Por lo general, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la institución que se encarga de velar todo el sistema financiero, siempre tiene regulado pues a todos los bancos que no se pasen de cierto interés, que no, ¿cómo llamarlo? Que no sea excesivo.
Entonces, si nosotros aplicamos este criterio de la Comisión Nacional Bancaria, nosotros también tenemos que aplicar a los préstamos personales. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que los bancos a lo mejor estén cuidando la economía de los usuarios y nosotros físicos estemos rebasando, o sea, intereses súper incobrables que al final del día te hagan una deuda muchísimo más grande de lo que pues tú debías al principio. Entonces hay que regularlos y por lo general el juzgador siempre tiene que velar porque ese interés sea no mayor a las tasas bancarias. Muy bien. Entonces, en conclusión, este tema me parece relevante porque es algo que hacemos diario, es algo que a todos nos ha pasado, hemos tenido la necesidad de recurrir a lo mejor a un préstamo de dinero o incluso nos han pedido dinero a nosotros y nosotros queremos proteger que siempre ese dinero que prestamos pues regresa a nosotros. Por eso creo que en ambas partes es un tema bastante relevante. Sin embargo, bueno, si me preguntan a mí, yo sí quisiera comentarles que si tú eres el que presta, es súper efectivo el pagaré para garantizar la deuda y garantizar que te paguen. Pero si tú eres el que debe y el que firma, sí debes de tener muy en consideración que de verdad tengas para pagarlo, porque si no, como te comenté hace unos momentos, pues sí pueden embargarte tus bienes. Entonces creo que sería muy contraproducente, a lo mejor para ti, inclusive a lo mejor de una manera rápida les comento, en algún momento yo quise a lo mejor firmar un pagaré por una situación económica que tuve. Y la verdad, haciendo los cálculos de lo que me salía liquidar ese pagaré con los intereses que me daban las personas que se dedicaban a estos préstamos, me salía mucho más caro que inclusive pedir un préstamo bancario. Entonces, si me preguntan mi opinión, pues obviamente yo a lo mejor les sugeriría a lo mejor cuidar nuestra economía y si tenemos alguna necesidad de pedir una deuda, de adquirir una deuda, podríamos a lo mejor estar conscientes de que podemos pagar el pagaré o si no, mejor a lo mejor buscar algún préstamo bancario para no tener la necesidad de que al rato pues nos estén embargando nuestros bienes. Entonces creo que en ese aspecto puede ser muy útil, pero también puede ser pues un arma de doble filo, pues dependiendo de qué lado de la parte estés. En resumen, les voy a dar los Pau Tips. 1. Siempre trata de leer bien lo que estás firmando. Nunca firmes alguna hoja en blanco ni nada que no tenga algún contrato o alguna letra o algo. Nunca en blanco. Siempre lee muy bien lo que estás firmando. Número 2. Siempre llena todos los campos del pagaré. Es preferible que en ese momento se hablen ciertas condiciones que a lo mejor no han quedado tan claras, que al rato estés batallando porque se rellenó ese pagaré, porque no está claro, porque te cobran de más o por lo que sea. Y número 3, si tienes un pagaré en disputa, bueno, siempre hay la posibilidad de llegar a un arreglo con la otra parte. Sí te recomiendo que te acerques, que no evadas la responsabilidad si eres tú el deudor, porque creo que puede ser más benéfico, a lo mejor incluso prescindir incluso de los intereses, negociarlos, pero que tu deuda quede saldada. Y en caso de que tú seas la persona a la que le deben, pues bueno, creo que el pagaré siempre va a ser un buen aliado para ti. ¿Alguna vez has tenido algún caso con un pagaré? Cuéntamelo en los comentarios y lo podemos platicar. Si quieres también platicar de algún otro caso, algún otro tema que sea de tu interés, este es tu espacio, el Leguleyo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te invito a que sigas nuestras redes sociales y para saber más contenido legal útil. Hasta pronto. ¡Chao!